¿Por qué sientes que la ansiedad te persigue como una sombra que nunca se va? Y si esa ansiedad no fuera solo un síntoma, sino la factura que pagas por huir de tu propia libertad. Lo que ahora parece un peso insoportable podría ser, si te atreves a enfrentarlo, la puerta de entrada a algo más grande. Y no me refiero a una calma superficial o a un alivio temporal, sino a un despertar que te obligará a mirar la vida de frente. Porque si estas preguntas te incomodan, es porque en algún rincón de ti sabes que la respuesta no es sencilla. Siempre ha sido más fácil correr que quedarse quieto. Más fácil apagar el ruido con distracciones que preguntarse en silencio quién eres de verdad. Pero cuando calla todo, cuando el mundo se detiene y las pantallas se apagan, ahí es cuando esa sensación te alcanza y ya no hay forma de escapar. Desde que el ser humano existe, la filosofía se ha dedicado a examinar este nudo invisible que nos acompaña, a lo que llamamos condición humana. Es como un archivo interminable, donde se registran las batallas internas que surgen simplemente por existir. ¿Por qué algunas personas parecen atravesar las crisis de la vida sin romperse mientras otras se desmoronan por dentro? ¿Por qué sentimos un vacío incluso cuando hemos alcanzado todo lo que, en teoría, nos haría estar tranquilos? ¿Y por qué, aun sabiendo que somos responsables de nuestras decisiones, preferimos fingir que no lo somos? A mediados del siglo XX, un hombre decidió mirar estas preguntas sin apartar la vista. Jean-Paul Sartre, filósofo francés, se sumergió en este océano de dudas con la profundidad de quien está dispuesto a perder el miedo a ahogarse. Sus reflexiones quedaron plasmadas en obras monumentales como El ser y la nada y en conferencias que siguen resonando hoy. Él nos propone algo tan incómodo como fascinante. Nuestra angustia no viene de fuera, viene de nuestro mayor privilegio, la libertad. No hay cadenas que nos sujeten. Somos nosotros mismos los que no sabemos qué hacer con tanto espacio para decidir. Sartre decía algo que, aunque parece simple, lleva dentro un mundo entero. Estamos condenados a ser libres. Esa frase, lejos de sonar a victoria, tiene el peso de una roca, porque no habla de libertad en el sentido superficial de elegir un sabor de helado o el color de un coche. Habla de una libertad mucho más grande, de esas elecciones que definen quién eres y hacia dónde decides dirigir tu existencia. Cuando te das cuenta de que nadie puede hacer esas elecciones por ti, llega el vértigo, porque significa que, al final, todo depende de ti. Para entenderlo, Sartre hace una diferencia entre los objetos inanimados y nosotros. Una piedra no sufre, no tiene sueños, ni deseos, ni angustias, solo es. Eso es lo que él llama el ser en sí. Nosotros, en cambio, somos seres para sí. Estamos condenados a la conciencia. Somos capaces de imaginar lo que falta, lo que podría ser. Y esa capacidad, que parece un regalo, también es la fuente de nuestra insatisfacción, porque nos hace vivir entre lo que existe y lo que todavía no, entre el presente que tenemos y el futuro que deseamos. Ese espacio entre uno y otro es lo que Sartre llama la nada. Y esa nada, aunque parece un vacío, es precisamente lo que nos obliga a movernos. Aquí empieza la angustia, porque si nada ni nadie determina tu camino, significa que todo lo que hagas, incluso lo que no haces, es tu elección. Esa libertad no es solo un privilegio, es un peso. La vida, de repente, deja de tener un manual de instrucciones y pasa a depender de tu capacidad de construirla. No hay excusas. No hay un destino escrito en las estrellas. No hay un alguien allá afuera que te diga con certeza qué hacer. Y cuando lo entiendes, la ansiedad aparece. Sartre no te ofrece respuestas fáciles.
No te dice cómo calmar tu mente ni cómo eliminar el miedo. Lo que te propone es que aceptes ese vacío, que lo abraces y lo uses como impulso para decidir. Porque ese mismo espacio en el que te sientes perdido es el que te permite crear. Parece paradójico, pero es precisamente esa incertidumbre lo que te convierte en autor de tu historia. A partir de aquí, Sartre toma una idea de Kierkegaard: la diferencia entre el miedo y la angustia. El miedo está dirigido a algo concreto, a una amenaza visible. La angustia, en cambio, no tiene objeto. Es esa sensación difusa que nace del hecho de que puedes elegir. Es el vértigo de la libertad. Piensa en alguien parado al borde de un precipicio. El miedo es lógico. Puedes caer, puedes tropezar, pero la angustia va más allá. Es ese pensamiento inesperado que te atraviesa. Si quiero, puedo saltar. Esa es la libertad llevada a su máxima expresión. La conciencia de que nada, excepto tú, te impide hacer cualquier cosa. Ahí empieza la parte más incómoda, la responsabilidad, porque una vez que entiendes que puedes elegir, te das cuenta de que no hay nadie a quien culpar. Incluso las decisiones que tomaste en piloto automático siguen siendo tuyas. Y por eso, cuando miras atrás, la angustia no es solo miedo al error, es el reconocimiento de que podías haber elegido distinto. Esa libertad que todos decimos querer también nos condena a ver que somos los únicos responsables de lo que construimos o destruimos. Nietzsche habló de algo similar cuando dijo que Dios ha muerto. Lo que quería decir no era literal, sino que, al perder cualquier autoridad externa que nos diera un propósito, la vida queda en nuestras manos, sin un manual, sin una dirección fija. Es hermoso y aterrador al mismo tiempo. Hermoso porque significa que puedes ser lo que quieras, y aterrador porque significa que, si fallas, hay nadie más a quien culpar. Cuando todo esto se vuelve claro, empiezas a poder entender por qué muchas personas prefieren huir de la libertad. ¿No te ha pasado que hay momentos en los que solo quisieras que alguien decidiera por ti? Que alguien te dijera qué hacer, cuál es el camino correcto, cómo vivir para no equivocarte. Ese deseo tan común de encontrar un maestro, un gurú, un sistema que te dé respuestas seguras, nace de este vértigo. Es la tentación de abandonar el peso de la libertad, porque aunque suene duro, decidir por ti mismo es cansado. Y lo es porque sabes que cada decisión te define. Incluso cuando no haces nada, estás eligiendo. Sartre llamó a este autoengaño mala fe. Y no es un insulto. No se refiere a la malicia ni a la mentira en su sentido más común. La mala fe es ese mecanismo psicológico por el cual te escondes detrás de un papel para evitar asumir el peso de tu libertad. ¿Sabes ese momento en el que dices, yo soy así, como si fuera una verdad inmutable? Eso es mala fe. Porque lo que en realidad estás diciendo es, no quiero tomar más decisiones, no quiero cargar con la posibilidad de cambiar. Lo hacemos más veces de las que creemos. Lo hacemos cuando decimos que no podemos hacer algo porque no somos así. O cuando justificamos nuestros errores diciendo que la vida nos hizo de esta forma. Y tal vez crees que es inocente, pero no lo es. Es la manera en que renuncias a la posibilidad de reinventarte. Para entenderlo mejor, Sartre usa ejemplos muy simples. Imagínate a un camarero. Él sabe cómo debe actuar en su trabajo, sonreír, atender con amabilidad, ofrecer recomendaciones. Todo forma parte de un guión que cumple porque así lo requiere su oficio. Esto en sí mismo no es un problema. El problema comienza cuando ese camarero se convence de que él es solamente eso, que su existencia se reduce por completo a su papel. Entonces, empieza a vivir en mala fe, porque deja de reconocerse como un ser libre para ser más, para cambiar.
se refugia en un personaje para no enfrentar la angustia de tener que inventarse a sí mismo a cada instante. Y esta tentación no es exclusiva de los trabajos, la encontramos en todos lados, en los padres que se reducen solo a su rol y se olvidan de quienes son fuera de él, en los hijos que viven toda la vida intentando encajar en la imagen que otros pusieron sobre ellos, en los adultos que se esconden en excusas como «no me gusta arriesgarme», «yo no soy bueno para eso», «ya no estoy en edad». Todos son ejemplos de pequeñas renuncias. ¿Te das cuenta de la paradoja? Por miedo a equivocarse, renuncian a la posibilidad de vivir. Lo que Sartre propone es difícil de aceptar. No hay un yo fijo, no hay un así soy grabado en piedra. Cada momento es una oportunidad para elegir de nuevo. Incluso cuando decides repetir un comportamiento, sigue siendo una elección. Y esa idea, aunque suena liberadora, da miedo. Porque significa que nunca terminas de estar hecho. Que siempre hay algo en movimiento dentro de ti. Y que no puedes refugiarte para siempre en lo que fuiste ayer. Por eso la mala fe es tan atractiva. Nos da la ilusión de estabilidad. Nos hace creer que somos algo seguro, cerrado. Pero lo cierto es que esa estabilidad es una cárcel disfrazada de tranquilidad. Nos quita la responsabilidad, sí, pero también nos quita la posibilidad de crecer. Nos vuelve espectadores pasivos de nuestra propia vida. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esta conciencia de la libertad se mezcla con las relaciones humanas? Aquí es donde todo se complica. Porque no vivimos aislados. La mirada de los demás pesa, a veces demasiado, y esa mirada puede convertirse en una jaula tan fuerte como cualquier otra. No es casualidad que Sartre escribiera en una de sus obras más conocidas una frase que ha pasado a la historia: «El infierno son los otros». Esta frase no significa que los demás sean malos. Significa que a través de ellos descubrimos que somos visibles, vulnerables, expuestos. ¿Te ha pasado alguna vez? Estás haciendo algo solo, relajado, y de repente te das cuenta de que alguien te está mirando. Esa simple conciencia lo cambia todo. Lo que antes era ligero se vuelve pesado. Te sientes juzgado incluso sin saber si te están juzgando. Es como si esa mirada externa te arrancara de tu mundo interior y te obligara a verte desde fuera. La vergüenza aparece y con ella la inseguridad, y en ese instante te vuelves un objeto para el otro. Sartre explica que este fenómeno es inevitable, que muchas veces nos define más de lo que quisiéramos, porque aunque creamos que sabemos quiénes somos, la imagen que los demás tienen de nosotros nos afecta. Nos guste o no, parte de nuestra identidad está tejida con los ojos de los otros. Esto puede ser doloroso, pero también es revelador. Muestra hasta qué punto somos seres sociales. La trampa está en depender de esa mirada, porque si vivimos buscando permanentemente validación, perdemos el control de nuestra propia vida. Acabamos siendo como actores que nunca dejan el escenario, interpretando un papel solo para agradar al público. Y ahí, de nuevo, caemos en mala fe. En vez de actuar por elección, actuamos por miedo. La alternativa que Sartre propone no es fácil. Requiere una honestidad brutal. Significa aprender a mirar a los demás sin convertirlos en simples objetos y aprender a aceptar que ellos también nos miran. Significa relacionarnos con conciencia, sin fingir que no nos importa, pero sin dejar que esa mirada determine lo que somos. Es un equilibrio frágil, pero tal vez el único camino hacia una autenticidad verdadera. Porque al final, no somos solo el reflejo de los demás, ni somos un yo fijo. Somos un proyecto, algo que se construye momento a momento. Y si lo piensas bien, eso puede ser lo más valioso que tienes, la oportunidad de volver a empezar cuantas veces sea necesario. Cuando entiendes que eres un proyecto en curso,
Algo cambia en tu forma de mirar la vida. Ya no buscas tanto convertirte en alguien perfecto, sino en alguien que avanza. Es un cambio sutil, pero profundo. Empiezas a ver tus errores no como pruebas definitivas de fracaso, sino como momentos en los que te das cuenta de que todavía estás vivo, todavía estás eligiendo. La existencia se convierte en un camino abierto, no en una cárcel de expectativas. Y esto, aunque parezca una revelación positiva, no viene sin dolor, porque el precio de aceptar esta verdad es enfrentar, sin anestesia, lo incierto que todo es. Ese es el desafío que Sartre coloca frente a nosotros. Vivir sin garantías. Suena sencillo, pero no lo es. Estamos acostumbrados a querer certezas, una carrera segura, relaciones estables, una identidad clara que nos defina para siempre. Queremos que la vida sea como una carretera recta donde basta con avanzar. Pero él nos dice que la vida no es así. No hay mapa. No hay camino marcado. Cada día es un terreno que se dibuja solo cuando pones el pie. Y esto, aunque nos asuste, es lo que hace que todo tenga sentido. Esta falta de garantías es también lo que vuelve tan importante cada una de tus elecciones. Porque, como plantea Sartre, cada decisión que tomas se convierte en una declaración silenciosa sobre quién eres y quién quieres ser. Incluso cuando eliges quedarte quieto, estás eligiendo. No hay salida. No hay forma de no participar en tu propia historia. Puedes huir, puedes esconderte detrás de excusas, puedes esperar a que alguien decida por ti, pero al final eso también es una elección. Y esa es la paradoja. No elegir, ya es elegir. En este punto, muchos se sienten abrumados y buscan refugio en ideas o estructuras que les den un sentido. La religión, la tradición, las normas sociales, los roles familiares. No es extraño, porque eso les da un orden, un punto de apoyo en medio del caos. Y aunque Sartre no desprecia estas construcciones humanas, advierte que pueden convertirse en trampas si las usamos como excusa para renunciar a nuestra libertad. Porque cuando se convierten en muros para no pensar, en paredes para no mirar hacia adentro, dejan de ser herramientas y se transforman en cadenas. Y aquí es donde aparece otro concepto que él describe con fuerza: el espíritu de seriedad. Esa actitud con la que creemos que la vida ya tiene un propósito escrito, que las reglas y los valores son inamovibles, que el camino ya está marcado y solo tenemos que seguirlo. Para Sartre, esta forma de pensar es un refugio muy cómodo, pero también una manera de vivir sin cuestionarse nada. Es como si nos entregáramos a una especie de destino ya hecho. Nos tranquiliza, claro, pero nos vuelve ciegos ante la posibilidad de hacer algo distinto, de crear algo nuevo. Piénsalo un momento. ¿Cuántas decisiones en tu vida tomaste porque era lo esperado? ¿Cuántas veces seguiste el guión sin preguntar si eso realmente era lo que querías? Todos lo hemos hecho. Porque nos da miedo fallar. Nos da miedo cargar con la culpa de equivocarnos. Es más fácil obedecer que elegir. Pero lo curioso es que incluso cuando obedeces, sigues siendo responsable. No puedes huir de esa carga. La responsabilidad no desaparece solo porque hayas hecho lo que te dijeron. Y esto, aunque sea incómodo, es la base de la filosofía de Sartre. No hay nadie a quien culpar más que a ti. Sin embargo, esto no quiere decir que todo sea oscuridad. No se trata de que vivas en un estado de tensión eterna. La propuesta de Sartre, aunque parezca dura, tiene una chispa de optimismo, porque si cada decisión depende de ti, también depende de ti crear algo valioso. No hay nada predeterminado que te encierre para siempre. No hay un destino que no puedas desafiar. No hay un límite fijo más allá de los que decides aceptar. Eso es aterrador, pero también es liberador.
porque significa que cada día es una posibilidad. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta idea? Significa que no importa cuántas veces hayas fallado antes, no importa cuántos errores hayas cometido. Lo único que importa es lo que elijas a partir de ahora. La vida no se congela en un pasado que no puedes cambiar. La vida se abre ante ti como un presente lleno de oportunidades. Y esas oportunidades no son mágicas, no aparecen solas, se crean. Son el resultado de una elección consciente. Claro que esto exige valentía, valentía para mirar hacia adentro y preguntarte qué quieres. Valentía para no huir de la angustia que produce la libertad. Valentía para soportar la mirada de los demás y seguir adelante. Valentía para crear valores propios cuando todo parece incierto. Esa es la invitación de Sartre. No es un camino cómodo, no tiene promesas de seguridad, pero tiene algo mucho más grande, la posibilidad de vivir de verdad. Hay una imagen que él usó para explicarlo y que nunca deja de resonar. Habló de un joven que se le acercó en tiempos de guerra, desesperado porque no sabía qué decisión tomar. Tenía dos caminos y ambos parecían correctos. Podía quedarse en casa para cuidar a su madre, que dependía por completo de él, o podía ir a luchar contra los nazis. ¿Qué hacer? Cualquiera de las dos elecciones tenía un precio. Y lo que Sartre le respondió fue esto: nadie puede tomar esa decisión por ti. No hay un manual que te diga cuál es la opción correcta. Solo tú, con tu libertad, puedes decidir cuál es el valor que vas a defender. Y en el acto de elegir, te defines. Este ejemplo es brutal en su simplicidad, porque muestra que, en la vida, muy pocas veces hay un camino sin costo. Siempre vas a tener que renunciar a algo, y eso es lo que hace que las decisiones pesen tanto. Pero al mismo tiempo, es lo que las hace valiosas, porque cada elección, por pequeña que parezca, es una oportunidad para decidir quién eres. La historia de aquel joven que buscaba la respuesta en Sartre tiene un eco universal, porque nos muestra lo que casi nadie quiere aceptar. No existen respuestas absolutas. No hay un bien y un mal grabado en mármol que sirva para todas las situaciones. Hay elecciones, y cada elección implica responsabilidad. Ese es el núcleo duro de la libertad. Cuando decides, no solo escoges una acción, estás creando el tipo de persona que serás después de esa acción. Es como si cada paso que das fuera esculpiendo tu carácter en piedra. Y la piedra, a veces, no se puede deshacer fácilmente. Por eso esta idea incomoda tanto, porque quita el velo de seguridad que nos dan las normas y la cultura. Nos pone frente a un espejo donde, aunque intentemos mirar hacia otro lado, lo único que vemos somos nosotros mismos. Y ese reflejo no se puede delegar. No hay excusa que pueda quitarte el hecho de que tú eres quien decide cómo vivir. Ni tus padres, ni tu país, ni tu educación, ni tu pasado pueden ser un escudo eterno. Pueden influir, claro, pero no determinan por completo tu destino. Lo que haces hoy sigue estando en tus manos. Sartre entendió algo que casi todos tratamos de evitar. El verdadero miedo no es a fracasar, sino a tener que cargar con el poder de decidir. Porque el fracaso, aunque duele, al menos nos permite decir que lo intentamos. La libertad, en cambio, nos deja sin nadie a quien culpar. Y esa soledad puede parecer insoportable. No es una soledad física, es una soledad existencial. Saber que incluso rodeado de gente, eres tú quien debe decidir quién eres. Aquí entra en juego la famosa frase: el infierno son los otros. Mucha gente la malinterpreta, pensando que Sartre despreciaba a las personas. Lo que él quería decir es que la mirada de los demás nos desnuda, que cuando alguien te observa, ya no eres solo tú. Te vuelves objeto para esa mirada,
Y esa conciencia puede ser una carga muy pesada, porque te obliga a vivir sabiendo que no controlas cómo te perciben. No puedes manejar los juicios, las interpretaciones, las etiquetas que te ponen. Y si no tienes cuidado, terminas actuando para ellos en lugar de actuar para ti. Sin embargo, este concepto no está ahí para asustarte, sino para abrirte los ojos, para hacerte consciente de lo fácil que es vivir atrapado en los ojos de los demás. Porque cuando buscas permanentemente su aprobación, dejas de vivir tu vida y empiezas a vivir una representación. Lo que deberías preguntarte entonces no es qué piensan de mí, sino quién quiero ser yo a pesar de lo que piensen. No se trata de ignorar al mundo, sino de dejar de ser prisionero de él. En este punto, la filosofía de Sartre se cruza con algo muy humano, la necesidad de autenticidad. Todos, en algún momento, hemos sentido la necesidad de ser nosotros mismos. Pero lo que rara vez entendemos es que ser uno mismo no significa quedarse quieto. No significa decir, yo soy así, y ya está. Significa construirte todos los días. Significa reinventarte cuantas veces sea necesario para no quedarte atrapado en un personaje. Y aquí aparece una de las ideas más poderosas de esta forma de ver la vida. No somos un producto terminado, somos una obra en proceso. Y si lo piensas bien, esto tiene algo profundamente liberador. Porque si eres proceso, nada te define por completo. Puedes aprender, puedes cambiar, puedes elegir diferente. Incluso si ayer tomaste una decisión que te llevó por un camino oscuro, hoy puedes tomar otra que te acerque a algo mejor. Esta es la gran paradoja, lo que nos da miedo. La libertad es también lo que nos salva. Porque aunque la libertad exige cargar con el peso de decidir, también te permite romper las cadenas que creías inquebrantables. Te permite escribir un guión distinto para tu vida. Te permite decir, ya no quiero seguir siendo esa persona que se limita a sí misma. Y esa posibilidad, por pequeña que parezca, es gigantesca. El reto está en asumir ese poder sin esconderse. Y eso es exactamente lo que la mayoría evita. La mala fe se cuela en los rincones más pequeños de nuestra existencia. Aparece cuando preferimos creer que no tenemos opción. Cuando decimos no puedo, en lugar de decir no quiero. Cuando elegimos culpar a las circunstancias en lugar de enfrentarlas. Es mucho más fácil culpar a los padres, al jefe, a la pareja, a la suerte o incluso a Dios, que mirar de frente la realidad. Cada decisión es tuya. Y si bien hay cosas que no dependen de ti, lo que haces con ellas sí depende. Aceptar esta verdad no significa vivir sin errores. Al contrario, significa que los errores son tuyos, que son parte de ti, que forman parte de la historia que eliges escribir, y cuando los asumes, ya no se convierten en cadenas, son lecciones, piedras que, en vez de bloquear tu camino, puedes usar para construir algo nuevo. Ahora imagina un mundo donde nadie pudiera esconderse detrás de excusas. Un mundo donde cada persona supiera que sus elecciones son suyas, que la vida que tiene es, al menos en gran parte, el resultado de lo que ha elegido hacer con lo que le tocó. ¿Cómo crees que sería? Seguramente un mundo más duro, pero también más honesto, porque dejaríamos de esperar que alguien más nos salve y empezaríamos a vivir como si realmente la vida dependiera de nosotros. Este es el punto central. Lo que Sartre nos ofrece no es un refugio cómodo, sino un recordatorio de que podemos ser autores de nuestra vida. Un autor no tiene la garantía de cómo terminará su historia. Puede fallar, puede equivocarse, puede escribir algo que no guste a nadie, pero sigue siendo su historia, y eso vale más que vivir repitiendo un libreto ajeno. La propuesta de Sartre parece exigente porque nos deja sin excusas, pero si miras con atención también te entrega algo que nadie más puede darte: la oportunidad de empezar de nuevo cada día.
Eso no significa que todo sea fácil o que los errores desaparezcan, sino que la vida deja de ser una prisión de lo que fuiste. Por eso cuando alguien dice, así soy yo y no voy a cambiar, en realidad está levantando un muro contra sí mismo. La libertad no te pide que seas perfecto, te pide que seas consciente, que dejes de vivir en automático y te atrevas a tomar las riendas, incluso cuando el miedo a equivocarte es fuerte. Tal vez ahí esté la respuesta a muchas de nuestras ansiedades, no en eliminarlas, sino en aprender a verlas como la señal de que estamos despiertos, que estamos sintiendo el peso de la libertad y no huyendo de él. Y aunque eso incomode, significa que la vida todavía nos importa, que no hemos renunciado a ella. La ansiedad aparece cuando hay algo dentro de ti que sabe que podrías elegir algo distinto, que podrías actuar, hablar, arriesgar, cambiar. Es como si la ansiedad fuera la manera que tiene tu conciencia de empujarte a dejar de esconderte. Lo que nos toca a partir de ahí es decidir qué hacemos con esa presión. Porque hay dos caminos, huir o enfrentar. La huida parece más fácil, pero nunca libera. Te distrae por un rato y luego te deja en el mismo punto. El enfrentamiento, en cambio, es incómodo al principio, pero abre puertas. Cuando eliges enfrentar la libertad, no se trata de tener todas las respuestas, sino de atreverte a buscarlas sin esperar que alguien más lo haga por ti. Algunos piensan que esta manera de vivir nos condena a la soledad, que si todo depende de nosotros, entonces todo se vuelve frío, individualista. Pero no es así. Lo que Sartre propone no es un aislamiento, sino una relación distinta con el mundo. Una relación en la que no dependes de los demás para existir, pero los eliges de manera consciente. Cuando te relacionas desde la libertad, las personas dejan de ser refugios y se convierten en compañeros. Ya no las usas como muletas para sostenerte, sino como espejos para descubrirte. Y esto, aunque exige más valentía, también construye lazos más reales. Si lo piensas bien, eso es lo que más nos cuesta. Ver a los demás tal como son, sin convertirlos en proyecciones nuestras, y permitir que ellos nos vean, no como personajes que actúan para agradar, sino como seres humanos en construcción. Esta honestidad tiene un precio. Ser malinterpretado, ser juzgado, ser rechazado. Pero también tiene una recompensa enorme, la posibilidad de vivir sin máscaras. Porque cuando eliges actuar desde tu propia libertad, lo que los demás piensen deja de ser una cárcel. La mirada de los otros ya no dicta tu valor. La angustia nunca desaparece por completo. Siempre habrá momentos en los que sentirás que el peso de decidir es demasiado. Habrá días en los que te preguntarás si no sería más fácil dejar que alguien más elija por ti. Pero recuerda esto, el precio de entregar tu libertad es mucho más alto. Vives más cómodo, sí, pero vives sin dirección propia, y el vacío que eso deja termina siendo mucho más doloroso que cualquier error. Por eso la filosofía existencialista, lejos de ser pesimista, tiene un núcleo profundamente humano. Nos invita a dejar de vivir como espectadores y a atrevernos a ser protagonistas, a elegir nuestros valores y a vivir conforme a ellos, no porque alguien nos lo imponga, sino porque los hemos creado. Eso no garantiza felicidad permanente. Lo que garantiza es autenticidad. Y eso, aunque parezca poco, es todo. Si miras a tu alrededor, verás que el mundo está lleno de personas huyendo de sí mismas. Se esconden en rutinas, en trabajos que no soportan, en relaciones que las apagan, en pantallas que las anestesian. Todo con tal de no escuchar esa voz interior que les recuerda que la vida se les está escapando. ¿Y sabes cuál es la ironía? Que todo eso que usan para huir termina encerrándolos aún más, porque cuando vives en piloto automático, lo único que consigues es alejarte de ti mismo.
¿Y si en lugar de huir eligieras parar un momento? ¿Y si te atrevieras a mirar el vacío y preguntarte qué quieres hacer con él? Esa es la invitación. No es una respuesta, es un punto de partida. Es la puerta a una vida donde, aunque el miedo siga ahí, no te controla. Donde puedes reconocer que no tienes certezas, pero aún así, sigues adelante. Esa, al final, es la verdadera valentía. Y aquí es donde todo lo que hemos hablado se convierte en algo práctico. No se trata de pasar la vida leyendo filosofía ni de esperar una gran revelación. Se trata de algo mucho más concreto. Hacerte cargo de cada decisión, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Elegir conscientemente cómo usas tu tiempo, con quién compartes tu energía, qué palabras dices, qué acciones tomas. Todo eso, aunque parezca insignificante, construye tu historia. Y cuando empiezas a vivir así, la ansiedad deja de ser un enemigo, se convierte en una brújula. La libertad no es cómoda. Nadie dijo que lo fuera. Pero tampoco hay nada más poderoso. Porque cuando aceptas que la vida no te debe nada y que nadie más va a escribir tu historia, te das cuenta de que todo está en tus manos, cada día, cada decisión, cada paso. Entonces no hay manual, pero hay algo mejor. La posibilidad de que todo lo que hagas lleve tu firma. Y eso, con todo su peso y toda su dificultad, es lo que hace que la vida tenga sentido. Así que la próxima vez que sientas esa presión en el pecho, esa inquietud que parece no dejarte respirar, pregúntate, ¿de qué estoy huyendo? ¿Y si esta ansiedad no fuera mi enemiga, sino el recordatorio de que tengo que elegir? Tal vez descubrirás que detrás del miedo no hay vacío, sino espacio. Espacio para construirte, espacio para vivir de una vez por todas, espacio para ser libre.